de la cultura y del disfrute y de algo que nos conecta tanto con el cuerpo, con la vida, con el otro. Realmente la danza tiene un punto ahí de conexión, de cosas muy, muy hermosas. Pero bueno, además de eso, le damos una vuelta de tuerca a algunos y lo convertimos en profesión, ¿no? Y lo volvemos como un canal para generar y para producir y crear y bueno, disparar ideas, conceptos, mover un montón de otras cosas que también hacen a la cuestión del sindicato, como vos lo introducías. ¿Cuándo entendiste que la danza podía ser una forma de vida? Y te pregunto esto porque muchas veces desde el patrón cultural te dicen, no vas a estudiar danza porque te vas a cagar de hambre, ¿no? No vas a hacer... A mí me decía mi mamá siempre que le digo, no estudies profesor de historia, porque profesor de historia no te va... Bueno, estudia abogacía, bueno... Totalmente. ¿Cuándo entendiste que podía ser? Yo tengo un compañero, un amigo, un colega luchador por este gremio también y por tantas otras causas que siempre dice, bueno, uno cuando decide estudiar arte tiene que atravesar dos barreras. Una es la de la familia, la de procesar la familia, la primera, y después procesar que efectivamente esa es la realidad, ¿no? Como uno hacer la carne, ¿ok? Primero convencer a mi mamá que me deje estudiar danza, pero después hacer danza. En mi caso, mi familia me apoyó desde el día 1, así que muchas gracias a mi vieja, a mi hermano que me apoyaron desde el día 1. Pero creo que fue en el momento donde pude justamente, como te decía, ¿no? Cruzar ese umbral del placer, del disfrute, del conectar con el otro y entenderlo como una herramienta de transformación también, ¿no? Como una herramienta de cambio, como un motor de transformación, como algo que puede tocar fibras sensibles en el otro, que puede generar conceptos, y desde muy chica hago danza, después ya nos vamos a involucrar en esos temas, los bailarines entramos a trabajar realmente en un circuito profesional desde muy jóvenes, porque si no llegás a involucrarte lo suficiente para tener los vínculos, las redes, ¿no? Es complejo. Yo desde los 16 años más o menos ya participaba en los grupos, en las compañías que armaban mis docentes, montando obras de todo tipo, ¿no? Infantiles, obras de todo tipo, y ya trabajando, teniendo una experiencia profesional con la danza. Así que desde muy chica se me abrió eso, ¿no? Decir, che, yo quiero vivir de esto, quiero hacer de esto mi profesión. Y me imagino que en estos años de experiencia que ya tenés desde que estás contando, ahí te surgió la idea de esto de la formación del sindicato, o me imagino que con un montón de otros amigos, pero también con tu historia y tu trayectoria de militancia política dentro del Partido Obrero también, ¿no? Total. Yo soy militante también desde muy jovencita, también en la universidad, en el colegio primero, incluso armamos el centro estudiante en el colegio, imagínate, éramos unos bebés. Pero luego, la verdad, cuando realmente me formé fue cuando empecé a estudiar en la Universidad Nacional de las Artes y me sumé al centro de estudiantes de ahí, y creo que ahí fue mi primer aproximamiento gremial, ¿no? Pequeño, pero tan importante, que me enseñó muchas cosas sobre la importancia de los espacios gremiales democráticos, de las asambleas, de la participación, de lo hermoso también que es construir con los pares y darte cuenta que vos con tu par, en este caso eran mis pares estudiantes de danza, teníamos tantas cosas en común, atravesadas por la universidad, atravesadas por lo educativo, pero tantas cosas en común respecto a nuestras necesidades, tanto con la danza como con la educación y como con la vida. También, eso es hermoso. ¿Qué te pasa hoy cuando, por ejemplo, desde sectores del gobierno, desde los denominados liberales y del propio presidente, se habla de socialista, trotskista y todo como mala palabra, ¿no? Como algo horrible que le pasa a cualquier cosa, claro, ¿no? La reta es comunista. Pasa, claro. ¿Qué te pasa cuando escuchas esas cosas? Mira, a mí, te voy a ser sincera. Respecto a la falta de diálogo, ¿no? Porque yo puedo ser liberal, vos podés ser socialista, pero podemos charlar, debatir, conversar y debatir. Absolutamente, y llegar seguramente a conclusiones, pero... O a la convivencia, al menos. O a la convivencia. Bueno, la conclusión de que en esto no pensamos igual y que bueno, no, por eso no te voy a odiar, digo. Eso en el terreno de las ideas. Ahora, después, yo creo que para mí es algo bueno en algún punto, ¿no? Como que a mí me gusta cuando traspolamos los debates al terreno ideológico. Creo que hay es un absurdo lo del presidente, es una manera de boicotear el debate político, es una manera de censurar justamente el debate, pero sin embargo, para la izquierda creo es una oportunidad para decir, comunismo, ¿querés que hablemos de comunismo? ¿Querés que hablemos de liberalismo? ¿Querés que hablemos de fascismo? Bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a llevarlo al terreno de las ideas, y de repente es una oportunidad
oportunidad para también los socialistas, por ejemplo, para discutir, bueno, ¿qué es el socialismo? ¿Viste? Como la reta socialista. Incluso también, digo, desde ese lugar disputarnos a una juventud, por ejemplo, que hoy se cree liberal, lo plantea y en muchos casos está falta de fundamentos, no está basada en la realidad. Pero en otro montón de casos habrá que proponerle otras opciones, ¿no? También yo creo que Milei tuvo eso, como que le planteó a los pibes, por ejemplo, una salida mágica, ¿no? A todos los problemas y bueno, nosotros tenemos que ir a charlar con esos chicos, tenemos que ir a disputar en el terreno de las ideas estas cuestiones. Y ustedes lo hacen mucho, sobre todo en las universidades, ¿no? Porque en las universidades, digamos, la izquierda tiene una adhesión muy grande. Y siempre se dice que cuando uno es más joven, en general tiene ideas de izquierda, y después cuando pasan los años y se va volviendo grande, se va burguesando. Se va, claro, total. Se va como volviendo más conservador. Más conservador, como que vas perdiendo esa chispa que te hace querer cambiarlo todo, ¿no? Pero bueno, igual yo siempre pongo reparos con esas cosas, porque veo también en una generación como la mía, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 29 años, estoy como un poco en un límite, no soy los pibitos que por ahí se criaron con YouTube, con el stream, qué sé yo, pero también soy muy joven, digamos. Entonces, y veo a mi generación discutiendo muchas cosas que me parecen muy buenas. De hecho, por ejemplo, construyendo este gremio, ¿no? El gremio de los trabajadores de la danza, hay mucha juventud. Entonces, bueno, creo que juventud, digo, también como claro. de mi generación. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Qué fecha? El 11 de agosto son las elecciones. Ya. Un solo día, domingo, así que sí, detrás, viendo YouTube, están los colegas de la danza. Hay dos listas. Hay dos listas. Nosotros somos la lista 29, somos la celeste y roja. Okay. ATA Federal es nuestra agrupación. Y también te corrijo, cuando me presentaste, yo soy candidata a secretaria de Asuntos Laborales. Okay. Nuestra candidata a secretaria general es Amalia Aguirre, que le mando un beso, un abrazo y un cariño enorme, que está desde Rosario. Bien. Nuestra lista es muy federal. Bien. Y me parece interesante esto, ¿no? Que le hayan dado la personería gremial en un contexto que por ahí uno piensa que el gobierno podría llegar a frenar cualquier personería gremial, y sin embargo ustedes la obtuvieron y van a tener por primera vez elecciones. La obtuvimos totalmente y vamos a tener por primera vez elecciones. Es un trámite que está presentado en el Ministerio de Trabajo hace 8 años, muchísimo tiempo que esta lucha tiene ahí su curso. Es algo histórico, la verdad, que los trabajadores de la danza estemos organizando este gremio. Es histórico que podamos tener este reconocimiento, digamos, en algún punto del Estado, de la Secretaría de Trabajo, que sabemos es muy difícil para los gremios. Hay muchos gremios que se organizan, se ponen en pie, se desarrollan sin nunca tener la personería gremial, porque es realmente muy injusto, digamos, ¿no? Muy, muy complejo que sea otorgada. Y en nuestro caso es muy importante porque existen otros gremios, además, ¿no? Está el sindicato de actores, por eso, contale a la gente cuál sería la aplicación puntual, el ámbito de aplicación del sindicato. Nuestro gremio es la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, integra, ¿no?, adentro de este gremio a todos los trabajadores de la danza, a lo largo y ancho, digamos. Exactamente, a lo largo y ancho de este país, compañías que pueden estar vinculadas como las compañías estatales o municipales, ¿no? Ese tipo de ballet o de grupos o de compañías, pero también el sector independiente de la danza, y también muy importante, transversal a todas las disciplinas que hay dentro de la danza, todas las culturas, todos los géneros que alberga la danza. Bueno, para nosotros es muy, muy importante destacar esto. Es increíble que eso no haya existido, pensando que los actores tienen, que la gente que hacía danza no tenía. Exactamente. Por eso te decía, esta lucha es histórica. Además, hay un sector reclamándolo, y sin embargo ha habido un desatender, digamos, a los reclamos de nuestro colectivo, que no son solamente con el gremio. También vos fíjate que nosotros venimos luchando por la Ley Nacional de Danza, para tener un Instituto Nacional de la Danza. Hace muchos años, y que el año pasado tuvo su pico, ¿no?, con la presentación del proyecto. Romina del Pla lo presentó, también lo presentaron otras diputadas, se armó un proyecto de consenso, se empujó, decenas y decenas, cientos de trabajadores de la danza. Se hizo una presentación en el CCK donde se copó la sala, no entró la gente, se quedó afuera la gente, la cantidad de trabajadores de la danza que se acercaron, o sea, un reclamo recontrasentido
Y fíjate que esto que vos decís, muchos otras disciplinas tienen institutos, ¿no? Está el Instituto del Teatro, el INCA, el de la Música, el INAMU. Entonces, bueno, efectivamente hay un colectivo detrás reclamando esto, pero la danza siempre ha quedado un poquito relegada dentro de las disciplinas artísticas. ¿Cuánta gente creen que puede llegar a afiliarse al sindicato? Mirá, al día de hoy tenemos un aproximado de 1.700 afiliaciones y todavía, digamos, se puede seguir afiliándose. El padrón electoral es lo que se corta, digamos, claro. Pero uno, como trabajador de la danza, puede seguir afiliándose y será trabajo de la comisión directiva luego de las elecciones terminar de procesar esas afiliaciones. Pero por ahora iríamos más o menos esto. Es un número impresionante, sí, es un número impresionante. Que tiene además representaciones en todo el país. Hay afiliados en cada provincia de la Argentina. Eso habla de que hay trabajadores de la danza en todos lados y también habla de la necesidad de que existía, de que exista este gremio que sea federal y que pueda justamente conectarnos entre nosotros y empezar a registrar, poner sobre la mesa, bueno, cómo trabajamos los trabajadores de la danza, sí, la qué problemática condiciones, de cada cuántos sector, somos. de cada provincia, digamos, porque me imagino que no debe ser lo mismo lo que pasa en Salta, lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Rosario, de lo que pasa en Tierra del Fuego, ¿no? Totalmente, pero igual, así como hay un montón de problemáticas distintas, no sé, por ejemplo, los compañeros de Mendoza tienen un activismo impresionante por la cuestión de la vendimia. Claro. Y bueno, eso es súper particular, ¿no? Como que es algo muy particular de la provincia de Mendoza. Sin embargo, después es impresionante cómo te conectan, ¿no? Las desigualdades, la precarización, cómo te conecta con todo el país y tenemos problemáticas muy similares. Bueno, ya que estamos hablando puntualmente del desarrollo de un sindicato y de un sindicato nuevo, ¿cómo piensan diferenciarse frente a las estructuras ya existentes? Porque, a ver, ¿a qué me refiero? De que tal vez hoy se dice que los sindicatos no se han ayornado, que cada, digamos, actividad, por ejemplo, dentro del periodismo no es lo mismo por ahí el que trabaja en una radio autogestiva del que trabaja en una gran medio, en una gran radio. Bueno, ¿cómo piensan ustedes hacer esa reforma interna frente a lo que hoy existe? Total. O sea, es que venimos lidiando un poco con eso, ¿no? Con estructuras viejas. El estatuto con el que estamos formando el sindicato es viejo, tiene cosas que están, que hay que ayornar, ¿no? Que hay que modificar realmente. Bueno, uno de nuestros primeros planteos es la modificación del estatuto dentro de algunos de los puntos con los que nos presentamos con los colegas, con los compañeros, ¿no? de nuestro programa político y de las cosas que queremos llevar adelante, es esta reforma del estatuto, por ejemplo, para que pueda haber organizaciones territoriales, ¿no? Y que pueda haber asambleas en cada provincia y al mismo tiempo se puedan armar allí delegaciones representativas, elegidas democráticamente, con delegados y que por lo tanto de esa forma, eso no está hoy concebido en los gremios, ¿no? En las estructuras, en los estatutos viejos. Que muestren la propia realidad provincial, porque seguramente, no sé, si vos hablas de, no sé, un sindicato como la UOM, seguramente no es lo mismo, a lo mejor las condiciones que tienen en Tierra del Fuego, obviamente con, digamos, totalmente, el amparo que hay legal a muchas actividades, digamos, en Tierra del Fuego, a lo que puede pasar en Buenos Aires. Absolutamente. Entonces, y si no, también nos quedamos también en un centrismo de la capital federal o demás, que no tiene ningún tipo de sentido porque es muy importante que las personas se organicen en sus territorios, se apropien de sus espacios, los construyan sus derechos y construyan también sus herramientas de participación, ¿no? Que es clave para nosotros. También, por ejemplo, una es la cuestión de la bimodalidad, por ejemplo, ¿no? Que los estatutos no lo prevén y nosotros lo discutimos mucho y lo peleamos mucho, no por un capricho, sino porque es la manera, por ejemplo, de que las provincias pudieran participar en un montón de instancias que el gremio tuvo que, desde el principio que salió el trámite hasta hoy, organizar y que en muchos casos muchas de estas personas quedaron afuera por instancias que se organizaron solamente en la capital federal. Claro, se entiende. Entonces, y después también, por ejemplo, otra modificación de nuestro estatuto es que no está pensada una secretaría de género, ¿no? De diversidad de género. En un sector donde la mayoría somos mujeres o diversidades. Así que también eso eso me muy parece importante, punto número uno. Muy importante, porque además está muy atravesada, ¿no? Claro. La cuestión de las mujeres, de la maternidad, un montón de problemáticas que nos atraviesan, bueno, de que siempre tenemos trabajos más precarios, también es más difícil entonces poder, ¿no? Dedicarte a la danza y también sostener otro trabajo, bueno,
tenemos una infinidad de problemáticas, así que también ese es un punto clave que queremos destacar un montón. Vos recién dijiste en algún momento de la nota que tenés 29 años, tenés una trayectoria, una experiencia tanto en la militancia como en la UNA, el armado, también ahora el sindicato. Yo te pregunto, bueno, Catalina dentro de 20 años, esa Catalina, ¿qué le diría o qué querría haber hecho en este camino que te falta recorrer para esos 20 años y haber dejado dejar como legado, dejar en estos años de trayectoria y de militancia? Sí, mira, creo que lo que más me diría igual es complejo también, porque es todo un mundo nuevo, estamos atravesando estamos conformando un gremio sin que haya precedentes de esto, entonces realmente es todo muy vertiginoso, lo estamos haciendo de una forma excepcional, en mi opinión, teniendo, digamos, un método de asamblea, de participación, de discutir todo, de poder pensar las propuestas colectivamente, de debatir. Entonces, le diría que siga sosteniendo esa idea, ¿no?, de defender la democracia sindical, de defender esta metodología con la que, en definitiva, uno lo va adoptando para la vida, ¿no?, como cómo actuar, cómo organizarse. Me parece que es muy importante. Nosotros decimos que queremos un sindicato combativo, independiente y federal, ¿no? Y le diría que vaya por esa línea a esa Catalina, que siga por esa línea de defender, accionar y defender nuestros derechos, que luche por conquistarlos en el mundo de la danza. La precarización es absoluta, uno de nuestros ejes fundamentales es visibilizar y luchar contra la precarización laboral en nuestro sector, visibilizarla, darle forma, entenderla y poder justamente desde ese lugar combatirla, y creo que eso como trabajadora de la danza es muy sentido para mí, para mis colegas. Federal, porque me parece que esta cuestión de la participación es clave, ¿no? Y de que podamos justamente darnos las herramientas de que en cada territorio se respeten su diversidad, su cultura, sus ideas, sus opiniones, y que cada uno sea protagonista de esas experiencias, me parece fundamental. También le diría que nunca pierda ese camino, esa Catalina. Y la de la independencia política, porque creo que tenemos que tener una autonomía total. Los gremios, esto que decías vos de las estructuras viejas también, ¿no? Como hoy es un problema que en un montón de lugares, digamos, sindicalismo y sea una mala palabra, ¿no? Sea referido tal vez a estructuras viejas. Claro, hay que preguntarse por qué. Yo totalmente, además, no es un juicio contra las personas, sino al contrario. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la gente decía sindicalismo? Y bueno, porque hay estructuras viejas que no pelean por los trabajadores, que vemos despidos, vemos un montón de cosas. También falta de transparencia en algunas cosas. ¿Viste? Falta de transparencia, falta de elecciones. Que vos decís, hay sindicatos que a lo mejor el padre se lo pasa al hijo, al tío, al primo, o la misma persona durante 30 años. Vos decís, bueno, pero se presentó otra lista, claro, fue fácil para la otra lista. Total, fue democrático. Le pasa a la izquierda, que muchas veces se quiere presentar en sindicatos tradicionales y tienen malas pasadas. Sí, es muy difícil, totalmente, ¿no? Como entonces en ese lugar de la independencia también es pelear contra esto, con los sindicatos burocratizados, ¿no? Que en definitiva no terminan representando a los trabajadores, sino que muchas veces terminan representando intereses de las patronales o propios fundamentalmente. Entonces, por eso también independiente, ¿no? Como bueno, seguir en esta línea. En mí tuvo muchos momentos. Los centros de estudiantes también pelean por ser independientes, claro, políticamente. Claro. Y bueno, hoy en el gremio es una batalla mucho más grande, donde hace intervenir a un montón de otros agentes, y me parece que construir desde ese lugar es lo único que me quiero seguir recordando. Bueno, Catalina, te agradezco mucho por haber venido a los estudios de Sónica. Bueno, te deseo mucha suerte y bueno, a seguir luchando, y que dentro de 20 años, cuando nos volvamos a encontrar, pero que nos vamos a encontrar ¿seguro? Antes, no me cabe la menor duda. Bueno, recordemos esta nota con mucho cariño. Totalmente. Bueno, muchas gracias, chicos, por la nota, por habernos invitado. Es muy importante para nosotros tener estos lugares, como les decía, todo lo hacemos muy a pulmón, muy elaborando la campaña codo a codo con los compañeros de ATDA Federal, de la lista 29, de la Celeste y Roja, y si quieren seguirnos en redes sociales, somos atdafederal.gremio, ahí también un equipo de comunicación que lo da todo por difundir lo que estamos haciendo, nuestras campañas, nuestras propuestas. Bueno, muchas gracias, Catalina Juré, por haber venido. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir a un tema y cuando volvemos nos metemos en las noticias del día con Julio.
corazón.